La voz de la discapacidad. Espacio informativo en donde daremos voz a las necesidades sociales de las personas con discapacidad mediante la transmisión de diferentes programas, proyectos, servicios y acciones para fomentar una sociedad incluyente. La voz de la discapacidad. ¿Qué tal? Pues nos da muchísimo gusto de poder iniciar este espacio de La voz de la discapacidad. Y con grandes invitadas, en esta tarde tenemos a la licenciada Nancy Belinda González Vargas, que es psicóloga, máster en programación neurolingüística, cuenta con algunos diplomados de voluntad anticipada, demencias y medicina alternativa. En cuestión de cursos, tiene el manejo de cursos y dentro de su experiencia es psicóloga clínica en el Hospital General de Ecatepec, organizadora y coordinadora de diferentes foros para la discapacidad, conferencista y organizadora de talleres diversos sobre salud mental en el Hospital General de Ecatepec. Y es vicepresidenta de Asociación Integral Laboral para Personas con Discapacidad AC en Ecatepec, Estado de México. Bienvenida, licenciada Nancy Belinda. Y bueno, pues vamos a compartir este tema muy importante y esta pregunta que quisiera que nos compartieras desde tu expertise. ¿Cómo es la perspectiva política desde el ámbito de la discapacidad? Sí, Adelante. hola, Adelante. gracias. Sí, pues te agradezco mucho la invitación. Y pues bueno, es muy importante la difusión de la importancia de los procesos electorales. Me parece que es necesario considerar una participación equitativa que le da legitimidad a estos procesos electorales. Cada que los organiza el Instituto Electoral, esto va dando una corresponsabilidad para que se pueda tener una democracia, se pueda abatir el control del poder desde cada partido político, donde ellos a veces utilizan el influyentismo, la falta de sensibilidad, la falta de visión para elaborar políticas públicas. Me parece que eso es muy importante y pues generar estos espacios donde ustedes lo están dando esta apertura, pues es necesario, ¿no? Para que las mujeres con discapacidad podamos tener esa voz y ser sororas para poder llegar a los espacios de representación popular que tanto necesita este país. Yo te puedo decir que soy de la Sierra de Puebla, de Huauchinango, Puebla. También estuve viviendo hace unos meses en la parte de Hidalgo. Conocí varios lugares, rancherías, poblaciones donde hay escasez de políticas públicas, solamente llegan los beneficios en campañas electorales y si esto pudiera llamarse violencia de género, en el ámbito o en la población con discapacidad, sí existe todavía. Entonces, levantar la voz para que esto cambie, donde nosotras podamos dar nuestro granito de arena y llegue este mensaje para que se erradique esa violencia y se pueda fomentar la participación de mujeres con discapacidad, pues es necesario. Yo te agradezco mucho, Eli. Sí, exactamente así como dices, Nancy, es bien necesario hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y además conocer las leyes para que las mujeres, de hecho, con y sin discapacidad, vivamos una vida libre de violencia. Esto lo tenemos que lograr, lo tenemos que ir dando paso a paso, pero que vayamos disminuyendo esas brechas de desigualdad. Sí, sí, evidentemente sí se genera la violencia
desde que no te contemplan, ¿no? No te consideran. Tienes que tocar muchas puertas, llevar todos los, en primera tu currículum, tu experiencia, tienes que fundamentar las necesidades por colonias, por distritos, las necesidades a nivel poblacional, el número de votantes, o sea, tienes que hacer toda una justificación, pues casi metodológica para que las personas, los dirigentes de cada partido te miren, ¿no? O sea, ellos lo hacen de la forma en que eh, o sea, te escuchan, te abren la puerta, pero no es por la sensibilidad o el compromiso que tengan a la población con discapacidad, sino es porque ellos lo miran por cuántos votos vas a ganar, no lo ven por esa parte del compromiso y el respeto a los derechos pues político-electorales, ¿no? De las mujeres. Tienes que estar luchando aparte en la cuestión del género con las mismas mujeres, ¿no? No hay sororidad en este aspecto porque pues te pueden poner a lo mejor una mujer joven, una mujer quizás con algunas cualidades estéticas donde dices, bueno, pues te ponen a competir y a veces en esa, en esa línea se rigen los dirigentes de los partidos, desafortunadamente, y eso sí llega a ser pues violencia, ¿no? Porque no consideran, ya no sea tanto tu currículum o experiencia política, en conocimiento de las causas o necesidades sociales de la discapacidad, sino que lo ven por la parte de la conveniencia de cada dirigente, ¿no? De cada partido. Claro, y yo creo que aún falta esos mecanismos, esos lineamientos que nos lleven a denunciar, ¿verdad? No sé si te ha tocado vivir o dar algún seguimiento en este tipo de abusos que se estén violando y que haya un mecanismo a dónde dirigirnos si es que alguna mujer con discapacidad candidata o precandidata sufre de algún tipo de violencia. Desafortunadamente, yo he podido dar los argumentos necesarios en los dirigentes de cada partido. Tuve que tocar puertas en dos partidos políticos, y pues bueno, doy los argumentos necesarios y de alguna manera he tenido la defensa de ellos mismos, ¿no? Para lograr alguna candidatura. Como te mencionaba, esas candidaturas me las han dado porque estoy justificando las necesidades de elaborar las modificaciones a cada ley correspondiente en las leyes locales o federales, o sea, doy esa justificación necesaria. Y entonces, pues no ha habido la necesidad de tener que ir a algún tribunal. Afortunadamente, en mi caso, no. Pero sí, por ejemplo, te puedo decir que la última elección del 2021, en esa parte yo creo que Olga, la ingeniera Olga te lo va a explicar de manera más enfática, donde para poder localizar a mi suplente, una mujer con discapacidad, sí me costó muchísimo trabajo, o sea, me costó desde que las mismas mujeres con discapacidad, en primera, les falta preparación y en segunda también les falta información y mucha gente pues no quería y decía, no, ¿y yo qué voy a hacer de suplente? ¿Y yo para qué me inscribo? ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Cuánto me vas a pagar? O sea, esos son los problemas a los cuales yo me enfrentaba para, cómo era la parte de la, o sea, que mi suplente fuera del mismo género y de la misma condición en discapacidad, pues eso fue la problemática a la que me enfrenté. Pero te repito, o sea, la situación de llegar a un tribunal, no he llegado a eso. Ok, nada más,
¿qué mensaje les darías a esas mujeres que nos están viendo, que tienen alguna discapacidad, para que se animen a ser candidatas, a ser dignas representantes y visibilizar todas esas necesidades de las personas con discapacidad y que ustedes sean la voz de la discapacidad? ¿Qué mensaje le darías? Pues primero que nada, que se prepare. La verdad es que sí necesitamos mucha preparación al respecto, em, que tengas bien delineado las metas, el por qué quieres tener un cargo de representación popular, para qué quieres ejercerlo, eh, conocer cuáles son los estatutos de cada partido donde te convenga o donde te interese estar, conocer cuáles son las líneas, la ideología de cada partido político a donde cada mujer quiera integrarse y sobre todo sería que, que te interese poder hacer las modificaciones legislativas necesarias para el beneficio de las masas en cuestiones de discapacidad, porque hay muchas lagunas, te puedo decir que hay muchas lagunas, hay de los 32 estados de la República Mexicana, te puedo decir quizás que solamente hay 12 reglamentos bien especificados en cada estado de la República y eso se da porque no hay esa seriedad para las iniciativas correspondientes en tanto al ámbito local como al federal. La verdad es que eso es lo que englobaría. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no nos informamos, porque no, o sea, no estamos involucrados en los temas políticos, como que muchas mujeres se les hace muy difícil alcanzar estos espacios. Te puedo decir que sí es complicado, pero no es imposible cuando tienes esa justificación y esos valores, ¿no? De decir, bueno, yo quiero aportar mi conocimiento, quiero aportar las ideas y los proyectos, más bien los planes y programas para que se elaboren las políticas de acuerdo a lo que le compete a cada congreso local y federal. Muchas gracias, Nancy. Realmente acabas de decir algo muy importante. Hay que tener esa preparación y tener justamente todas esas necesidades para que se conviertan en políticas públicas y que ustedes, las candidatas con alguna discapacidad, pues se animen a participar teniendo en cuenta resolver o más bien plantear posibles soluciones a las demandas, ¿verdad? Qué mejor que ustedes que lo viven a diario, todas esas diferentes barreras a las que se enfrentan y que pues son mujeres líderes, mujeres guerreras, mujeres valientes que quieren hacer el cambio con esas acciones, ¿verdad? Gracias, Claro, Nancy. nada más quiero comentarte algo que se me pasa. El Estado de México somos aproximadamente 15 millones de habitantes. De allí, imagínate, aproximadamente el 10% de lo que generalmente marcarían las estadísticas, solamente hay dos personas, máximo tres personas con discapacidad. Tenemos una diputada federal, solamente una es la diputada Norma Cebes. Solamente hay una síndica aquí en Ecatepec, es una mujer con discapacidad, y hay un hombre la parte del Valle de Toluca, en algún congreso local. No recuerdo ahorita el nombre del municipio. O sea, imagínate de 15 millones de habitantes del Estado de México, y si lo externamos a nivel nacional, solamente, me parece, Olga, te puede dar creo que la cifra, pero creo que solamente hay ocho representantes con discapacidad entre hombres y mujeres a nivel nacional. Eso es algo pues muy triste. Ah, aquí se pueden ver todas las carencias en cuestiones de los procesos electorales y pues es algo que de nosotros depende, ¿no? Que se pueda cambiar.
y estos medios como tú, pues sí nos ayudan para difundir, ¿no? La necesidad de que sigamos trabajando en conjunto por todo lo que se requiere para que haya mayores, más representantes. Bueno, sí los hay. Más bien que podamos llegar a los lugares en las primeras candidaturas para que se pueda garantizar el ganar y llegar a los congresos. Gracias. Gracias, licenciada. Y así es, nuestro compromiso es la difusión para darle la voz a la discapacidad. Muchas gracias y vamos con nuestra siguiente invitada. Sí, gracias. La voz de la discapacidad. Muy bien, amigos, pues vamos a ver qué es lo que piensan nuestros queridos amigos que nos están ayudando a hacer el redondeo posible. Vamos a preguntarle a alguna de las cajeras que se encuentran aquí en el Oxxo. Acompáñenme. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te llamas? Lucero, por ejemplo. Mucho gusto, Lucero. Oye, ¿nos podrías compartir cómo es tu experiencia al invitar a todos tus clientes al redondeo? Pues ha sido muy bien. De hecho, me gusta, pedirles el redondeo para poder ayudar a otras personas. ¿Sabes para qué van esos donativos? ¿O hacia qué asociación van? Pues por lo que yo sé y a lo que yo conozco, van a Fundación Corazón Universal para ayudar a personas con discapacidades o así. Muy bien. ¿Y te gustaría invitar a nuestros amigos a que redondeen? Sí, claro, los invito a todos a redondear aquí en Oxxo Alameda. Apoyamos al redondeo para Corazón Universal. Ay, muchísimas gracias. Entonces, mira, en Fundación Corazones de Cristal tenemos un hashtag. ¿Te gustaría hacerlo con nosotros? Claro. Ok, vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Hashtag Inclusión es acción. Sí al redondeo. La voz de la discapacidad. Ingeniera Olga, ¿nos pudieras comentar cuáles son esas acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad? Bueno, muchas gracias, Eli, por la invitación. Gracias también a tu programa por esta oportunidad. Bueno, mira, en realidad las acciones afirmativas surgen prácticamente en el 2020, tras una sentencia que se llevó a cabo por parte del señor Alfredo Chavarría. Yo soy del estado de Hidalgo y es aquí donde nacen las acciones afirmativas para las personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante estas acciones afirmativas? La primera importancia es porque las personas con discapacidad no participamos activamente dentro de los espacios de toma de decisión. Justamente es por eso que no hay política pública para personas con discapacidad. En el año 2014, quiero decirte que se presentó el primer informe alternativo al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde México se presentó y una de las recomendaciones que hacía era justamente esta, que tenía que velar por los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y es por eso que también se pudo lograr que esta acción afirmativa tuviera auge. Muy interesante. Y dentro de tu expertise, ¿cómo consideras? Sabemos que estamos en pañales y falta mucho, ¿verdad? ¿Cuáles serían las acciones más importantes o las que tú has tenido más acercamiento y que tienen gran éxito o que está más avanzado el trabajo? Sí, mira, si hablamos de acciones afirmativas, el ejercicio que tuvimos en el 2020 realmente nos llevó a darnos cuenta que realmente hay mucho por hacer. Primero, por ejemplo, las personas con discapacidad no participan dentro de los partidos políticos. Esto hace que efectivamente los partidos políticos no elijan a personas con discapacidad que se encuentran dentro del movimiento asociativo y que por supuesto obviamente causen incluso, como lo vimos en 2020, hagan simulación, porque efectivamente tuvimos mucha simulación en cuanto al tema de personas con discapacidad, porque no tenemos la instancia que debe de certificar o validar que existe una discapacidad. Tampoco se conoce específicamente qué es una discapacidad. Los funcionarios, los mismos integrantes de los partidos políticos lo desconocen.
Otra desventaja que también tenemos y que te puedo decir que se pudo observar es que dentro de los estatutos políticos de los partidos no existe la terminología de persona con discapacidad. Eso quiere decir que efectivamente nosotros cuando fuimos, o todas las personas con discapacidad que fueron candidatos, obviamente se enfrentaron a todo ese capacitismo, a ese autismo que realmente genera el hecho de ser un candidato como emergente, por decirlo así. Y por otro lado, me parece que también el hecho de que no haya habido un presupuesto etiquetado para que las personas con discapacidad pudieran llegar a esas personas con discapacidad que serían sus votantes, pues obviamente que también los dejó en desventaja. Y sin sumar otras cosas como por ejemplo la accesibilidad física. ¿Cómo haces para desplazarte y hacer una campaña y conozcan tus propuestas? Eso es algo que se complica y mucho más en el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos con discapacidad auditiva, que por supuesto fue un desastre porque obviamente no podían participar. La única ventaja que tuvimos es que la acción afirmativa a nivel federal hablaba que podíamos ocupar hasta la posición número 10. Sin embargo, en los estados, la posición que teníamos que ocupar en cuanto a plurinominales era la 2. Entonces, teníamos como que más posibilidades de llegar con un partido político en las elecciones locales, pero en las elecciones federales obviamente era como un desafío todavía llegar. Por eso ahora el plan B, el que viene ahora, el emergente del señor presidente, pues obviamente nos deja fuera de la jugada, porque además de que está el nivel más cercano es el número 20, además la vamos a jugar con otras identidades que por supuesto no tienen una vida tan complicada como la de nosotros, en el sentido de que falta mucho para alcanzar verdaderamente la inclusión. Sí, realmente, pues justamente nosotros lo que queremos es darle difusión a estas experiencias que ustedes nos brindan, difundir este mes todas estas brechas de desigualdad que se vive en las personas con discapacidad y que por ello pues falta mucho que recorrer. Bien, pues ingeniero, me gustaría que nos compartieras un mensaje para los familiares y las familias de personas con discapacidad, para fomentar el voto, para fomentar que le saquen su INE, para la toma de decisiones, para preguntarles y hacerlos partícipe también del voto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eli. Pues mira, a mí me gustaría compartir con las familias que ciertamente las personas con discapacidad somos personas que somos capaces. Además, quiero decirles que cuando se puso la firma, cuando se abrió para la firma la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los estados, lo que se discutía o la leyenda que también decía allí era que las personas con discapacidad alcanzáramos la ciudadanía plena. Entonces, permítanle a sus hijos ser ciudadanos plenos. El poder ejercer nuestro derecho al voto y además poder ser votados como candidatos en alguna contienda, no solamente habla de que somos ciudadanos plenos, sino también dice que nosotros podemos llevar la voz de como autogestores de nuestras necesidades, pero sobre todo es la culminación de las luchas que nosotros tenemos. Tener una persona con discapacidad, ya sea, aunque sea uno o dos, que esté en el Congreso, que esté en la Cámara de Senadores o que esté en cualquier Congreso local, eso significa que estamos alcanzando la meta, porque finalmente vamos a poder tener política pública que sea exactamente a la realidad que nosotros vivimos. Así es, muchísimas gracias por compartir este mensaje que vamos a difundir, el fomento al voto y de las personas con discapacidad. Y nada más nos estabas compartiendo el mensaje a las mujeres que tienen alguna discapacidad para que se motiven a participar y a ser líderes en estos temas político-electorales, llevando esas necesidades, ese pliego petitorio para hacer mejores políticas públicas. Claro, bueno, a esas mujeres yo quiero decirles
que nos ha costado mucho trabajo solamente por género alcanzar los espacios, para ir conquistando los espacios. Como ustedes saben, la política hasta hoy día todavía tiene el rasgo de masculinidad. Y entonces es necesario que las mujeres asumamos nuestro rol que nos corresponde para crear, obviamente, paridad. En este caso, yo sí invitaría a las mujeres con discapacidad a no tener miedo y a ser valientes, porque efectivamente esto se trata de valentía y yo sé que en muchas está. Ya lo comentaba la licenciada Belinda, necesitamos prepararnos y necesitamos prepararnos para realmente tener todas esas herramientas con las que nosotros queremos transformar al mundo. Crear un mundo inclusivo no es fácil. No es fácil. Quiero comentarles que yo estoy en lucha desde los años 90. Tuve la oportunidad de estar cuando se creó el primer programa para personas con discapacidad a nivel nacional. De los años 90 a la fecha veo muy poco trabajo, entre comillas, ¿verdad? Porque quisiéramos que todo se diera prácticamente instantáneo, pero ha habido cambios. Entonces, yo creo que muchas veces las cosas cuando suceden no llevan tu sello, pero cuando tú lo ves transformado, sientes mucha satisfacción. He de decirles que yo soy una mujer indígena con discapacidad y las cosas no fueron fáciles para mí. Y si ustedes que están en la ciudad tienen una apertura mayor, yo creo que es muy bueno que la puedan aprovechar. Para que yo, por ejemplo, pudiera desplazarme, se requiere de muchas cosas, incluso presupuesto económico, y eso creo que debilita, por ejemplo, el movimiento de las mujeres indígenas con discapacidad. Pero quienes están en la ciudad, yo creo que no tienen pretexto para decir que no van a seguir su lucha. Muchísimas gracias, y pues qué mejor ejemplo de nuestras dos invitadas, que son líderes que quieren incidir en visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad. Y si todos, como ellas los dicen, con conocimiento, con difusión y con una participación de manera articulada, tanto en la familia, las personas con discapacidad, el Estado, los centros educativos, pues es así como vamos a ir formando comunidad y una comunidad más inclusiva. Bien, pues queremos llevar este mensaje que llegue a muchos lugares y que iniciamos con la voz con la discapacidad. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias, Nancy, licenciada Nancy, por compartirnos este mensaje el día de hoy. Que tengan excelente tarde. La voz de la discapacidad.